Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca del régimen tributario y retención en la fuente. Vamos a definir esos dos conceptos y a realizar unos ejercicios. Empecemos definiendo lo que es el régimen tributario. El régimen tributario no es otra cosa que una categoría que la DIAN le asigna a cada contribuyente. Con esa categoría vienen una serie de responsabilidades tributarias. Por ejemplo, la DIAN le dice a uno de sus contribuyentes, usted es gran contribuyente, de tal manera que cumpla con esta serie de responsabilidades tributarias. Eso es lo que es el régimen categoría impuesta por la DIAN, asignada por la DIAN a cada contribuyente. Para de contar así de simple. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no es otra cosa que un mecanismo con el que se recauda un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un mecanismo con el que se recauda cualquier impuesto. Así las cosas, podemos decir entonces que a través de este mecanismo podemos recaudar el impuesto de renta, podemos recaudar el impuesto de IVA, que son los impuestos que vamos a trabajar en este video. A través de este mecanismo de retención en la fuente vamos a recaudar el impuesto de renta y el impuesto de IVA. Entonces, así las cosas, cada vez que yo me refiera a retefuente, me estoy refiriendo a retención en la fuente por renta. Y cuando me refiera o cuando diga rete IVA, estoy diciendo retención en la fuente por IVA. De tal manera que con lo que les acabo de explicar, vamos a poder desarrollar el siguiente ejercicio o los siguientes ejercicios. Teniendo presente, ¿sí?, la tabla de retención en la fuente para hacer la retefuente y también teniendo presente que el rete IVA es el 15% del IVA. Nada más, así de simple. Solo eso, el 15% del IVA, y cuando vaya a hacer alguna retefuente voy a tener que basarme en la tabla de retención en la fuente, que para el caso es la tabla de retención en la fuente del 2019. Claro lo anterior, vamos entonces a realizar esas tres transacciones teniendo presente las responsabilidades tributarias de Eres el Mejor SAS y las responsabilidades tributarias de los proveedores ahí mencionados. Bueno, entonces comencemos. La empresa Eres el Mejor SAS se dedica a la comercialización de bicicletas. Pertenece al grupo 2 de las NIF, es régimen común gran contribuyente y en el mes de abril del 2019 tuvo las siguientes transacciones. Recordemos lo siguiente. Cuando se habla de régimen común gran contribuyente, estoy hablando de un gran contribuyente. Ahí no hay dos, por así decirlo, dos entes en uno. No. Solo que por formalismo, las empresas deben de mencionar en sus facturas que son régimen común, gran contribuyente y autorretenedor, o régimen común, gran contribuyente, o simplemente mencionan que son régimen común, solito, sin ningún acompañante. Así las cosas, cada vez que el ejercicio mencione régimen común, gran contribuyente y autorretenedor, estoy hablando de un gran contribuyente autorretenedor. Si el ejercicio menciona que es un régimen común, gran contribuyente, estoy hablando de un gran contribuyente. Prima esa categoría más alta asignada por la DIAN.
o si yo, o si en la transacción se menciona régimen común autorretenedor, quiere decir que este es un autorretenedor. Prima esa categoría de mayor rango, por así decirlo. Entonces, la empresa Eres el Mejor SaaS es régimen común, gran contribuyente. Es un gran contribuyente. ¿Qué responsabilidades tiene el gran contribuyente? Vamos entonces a mencionar qué retenciones debe practicar cada régimen tributario al momento de comprar y al momento de vender. Entonces, empecemos con el gran contribuyente. El gran contribuyente, cuando compra, debe practicar dos retenciones. Una que es retefuente y la otra que es reteiva. Recordemos que cuando yo me refiero a retefuente, me estoy refiriendo a retención en la fuente por renta. Y cuando hablo de reteiva, me estoy refiriendo a retención en la fuente por IVA. Bueno, de tal manera entonces que el gran contribuyente puede hacer dos retenciones a la hora de comprar. Debe hacerlas, las debe de hacer. Retefuente y reteiva. El gran contribuyente al momento de vender solamente, óigame bien, solamente le pueden practicar retefuente. No le pueden practicar reteiva. Nadie le puede practicar reteiva. Esto es cuando el gran contribuyente vende. Hablemos entonces del autorretenedor. El autorretenedor cuando compra solamente debe de practicar una retención en la fuente. Una retención, que para el caso es retefuente. Al momento de comprar, practica una retención y es retefuente. El autorretenedor cuando vende, nadie le puede practicar retefuente. Nadie le puede practicar retefuente, pero sí le pueden practicar reteiva. Oigan bien, cuando el autorretenedor vende, sí le pueden practicar reteiva. Hablemos entonces ahora del régimen común. El régimen común, al momento de comprar, solamente puede practicar una retención y es retefuente. Al momento de comprar, solamente puede practicar una retención y es retefuente. Al momento de vender, el régimen común le pueden practicar reteiva y le pueden practicar retefuente. Esto es cuando él vende. Cuando el régimen común vende, le pueden practicar reteiva y retención en la fuente. La persona natural o el régimen simple, como en algún momento se conoció o se conoce, o régimen simplificado. Al momento de comprar, no puede practicar retefuente. No puede practicar ninguna retención, para ser claro. La persona natural no puede practicar ninguna retención al momento de comprar. No puede practicar ninguna retención. La persona natural al momento de vender solamente le pueden practicar retefuente. A la persona natural al momento de vender solamente le pueden practicar retefuente. Recordemos que la persona natural ha venido cambiando de, por así llamarlo, de seudónimo o de nombre a nivel tributario. Pasamos de régimen simplificado a llamarlo régimen simple y ahora lo llamamos persona natural responsable de IVA, no responsable de IVA, declarante o no declarante. Lo dejamos en persona natural. Pero ya sabemos que cuando hablamos de persona natural estamos hablando de régimen simple o de régimen simplificado. Ok. De esa forma, entonces, ya definimos qué retenciones practica cada régimen tributario al momento de comprar y cuáles retenciones le deben de practicar al momento de vender. Es muy importante, pero muy importante que estos términos o estos conceptos o estas definiciones que acabamos de observar se las aprendan.
Recuerden que en cada hecho económico hay por lo menos dos involucrados. En cada hecho económico siempre hay por lo menos dos involucrados. Por ejemplo, si yo estoy comprando, alguien más está vendiendo. Cuando yo compro, alguien me está vendiendo. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes están observando acá. Compro 100 bicicletas, yo estoy comprando, Eres el Mejor SAS, le está comprando a Terracota. Terracota S.A. o Inversiones Terracota S.A. está vendiendo. Entonces, yo debo de tener en cuenta cuáles son mis responsabilidades tributarias, luego de que tenga claro cuáles son esas responsabilidades tributarias, ¿sí? Voy a pasar a definir cuáles son las responsabilidades tributarias de aquel otro, que para el caso Terracota que está vendiendo. Entonces voy a identificar qué responsabilidades tributarias tiene Terracota al momento de vender. ¿Sí? Es así de simple, así de sencillo. En alta plastilina, como me gusta a mí, siendo lo más pragmático posible, vamos entonces a desarrollar la primera transacción que se puede observar. Eres el Mejor SAS, gran contribuyente, le compra 100 bicicletas a Terracota, que también es gran contribuyente. Pasemos al libro diario. Como yo comercializo bicicletas, esas bicicletas que compro van a ir a reposar a un inventario. Recordemos que aquello que yo compro y que luego voy a vender, eso es un inventario. ¿Sí? Diferente es si yo compro papelería o cosas o elementos de aseo y cafetería, pero yo no me dedico a vender eso. Simplemente lo compro para suplir una necesidad en mis áreas funcionales, por tanto eso es un gasto, no pasa por mi inventario. Eso hay que dejarlo bien claro. Compro entonces 100 bicicletas y me cuestan 25 millones de pesos. A esos 25 millones de pesos le voy a calcular el IVA. Posteriormente, le voy a calcular una retención en la fuente del 2.5 porque estoy comprando un bien y voy a causarlo contra una cuenta por pagar. ¿Qué pasó? Recordemos que Eres el Mejor SAS es gran contribuyente y le está comprando a otro gran contribuyente. Yo, como gran contribuyente, debo de hacer dos retenciones. Yo debo de hacer dos retenciones, rete IVA y retención en la fuente. Pero debo de evaluar la posibilidad de practicarle esas retenciones a mi proveedor, a aquel que me está vendiendo. Entonces, voy a mirar un gran contribuyente cuando vende. Entonces, me doy cuenta de que un gran contribuyente cuando vende, solo le pueden practicar retefuente. Si yo debo de practicar dos retenciones y mi proveedor me dice que solamente le puedo practicar una, pues le voy a practicar solamente la que yo puedo practicarle. Voy a ser más claro. Yo debo de hacer dos retenciones en la fuente. Rete IVA y rete fuente. Voy luego a evaluar la posibilidad si puedo practicarle las dos o solamente puedo una de esas. ¿Sí? Mi proveedor me dice que es gran contribuyente y que solamente entonces le puedo practicar rete fuente, no le puedo practicar rete IVA. Entonces le voy a practicar aquella que yo debo practicar y que puedo practicarle. Entonces, una cosa, primero, debo practicarle y la otra, la que puedo practicarle. Debo y puedo. ¿Sí? Así las cosas, solamente le retuve retefuente. Solamente hice retefuente. No pude hacer rete IVA debido a que a él no le puedo hacer rete IVA. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice,
compra 200 bicicletas por 22 millones de pesos a Inversiones Sulviva S.A., régimen común. ¿Sí? Él es régimen común. Entonces, como estoy comprando algo que posteriormente voy a vender, lo llevo a mi inventario, le calculo el IVA y pasamos al tema de las retenciones. ¿Qué retenciones le puedo hacer a mi proveedor? Yo debo de hacer dos retenciones, recordemos, RETE-IVA y retención en la fuente como gran contribuyente. Voy a mirar las responsabilidades tributarias del régimen común cuando vende y resulta que el régimen común cuando vende le pueden practicar RETE-fuente y le pueden practicar RETE-IVA. Y como yo debo de practicarlas, entonces le hago las dos o le practico las dos retenciones. Como se puede observar en la presentación. RETE-fuente del 2.5 porque es un bien sobre el subtotal y RETE-IVA del 15% del IVA. Entonces tomo el IVA y lo multiplico por el 15% y eso me da 627.000 pesos. La cuenta del RETE-IVA yo se la puedo asignar, la 2367 me lo permite. Puedo asignarle la 236710, 236720, 236740. Yo puedo asignarle esos últimos dos dígitos para convertirla en una subcuenta. Para el caso, le asigné la 40, ¿sí? O le asigné los últimos dos dígitos, el número 40. Es irrelevante, lo hago, lo puedo hacer. Lo importante, uno, es que evidencie si puedo hacer la retención y lo segundo, que lo lleve al lado correcto, si al débito o al crédito, y para el caso es de naturaleza crédito. Así las cosas, entonces voy a calcular mi cuenta por pagar, al valor de la mercancía le sumo el IVA y le resto las dos retenciones y me da mi cuenta por pagar a proveedores de 25.003.000. Vamos entonces a realizar el tercer ejercicio. ¿Sí? ¿Qué dice el tercer ejercicio? Dice, llega factura de arrendamiento de las oficinas 53 millones de pesos, 40% para el área de administración y 60% para el área de ventas. A nombre de Inversiones González S.A. Régimen común, autorretenedor. O sea que le estoy comprando un servicio a un autorretenedor. Así las cosas, entonces voy a distribuir el gasto. Aquí me dice que este es el 40% de 53 millones de pesos, como se puede observar, 53 millones por el 40%, y que para ventas es el restante, que sería un 60%, como se puede apreciar en la presentación. A los 53 millones de pesos le voy a calcular el IVA, me da 10.070.000 y posteriormente paso al tema de la retención. ¿Qué pasa o por qué le hice RETE-IVA? Sucede que mi proveedor, aquel que me está suministrando ese inmueble para yo usufructuarlo, donde yo estoy habitando, es autorretenedor. Entonces, el autorretenedor cuando vende, ¿qué pasa con el autorretenedor cuando vende? Él me está vendiendo servicios de arrendamiento, para ser exacto. ¿Qué pasa con ese autorretenedor? Al autorretenedor no se le puede practicar retención en la fuente. Solamente le pueden practicar RETE-IVA, autorretenedor cuando vende. Solamente le pueden practicar RETE-IVA. Y como yo debo de hacer dos retenciones y posteriormente evalúo la posibilidad de hacérselas a mis proveedores, evidencio que solamente le puedo hacer una de esas dos retenciones, que para el caso es RETE-IVA solamente. Le calculo RETE-IVA, que es el 15% del IVA, y llego a mi cuenta por pagar, que es la totalidad del arrendamiento más el IVA,
menos la retención en la fuente, perdón, el rete IVA menos el rete IVA, y me da una cuenta por pagar de 61.559.500. Así de simple es esto. Bueno, chicos, vamos entonces a resolver una venta del tercero Eres lo mejor SAS. Eres lo mejor SAS va a vender. Debe tener en cuenta entonces una autorretención especial del 0.4%, el costo de la mercancía, que es el 75% de las ventas, como lo dice el ejercicio, y adicional que le está vendiendo a un autorretenedor. Entonces, Eres lo mejor SAS, gran contribuyente, debe tener en cuenta eso para poder desarrollar la venta. Vamos entonces a desarrollar. Aquí. La venta es de 134 millones de pesos, de naturaleza crédito. Decidimos llevarla a una 41.3530 que se ajusta a mi necesidad, la 41.3530, venta de juegos, juguetes y artículos deportivos, al crédito. Luego le calculo el IVA generado, que es el 19% de esa venta, ¿sí? Como se observa en la presentación, es de la naturaleza crédito, el IVA descontable va al débito, el IVA generado va al crédito. Y posteriormente paso al tema de la retención en la fuente. Entonces, recordemos que en todo hecho económico mínimo dos están involucrados, que para el caso, yo que estoy vendiendo y hay otro que está comprando. Para el caso, Faismon SAS está comprándome bicicletas y yo estoy vendiendo bicicletas. Ese es el hecho económico que tenemos en el momento. Así las cosas, yo cuando vendo, ¿qué pasa cuando un gran contribuyente vende? Le deben practicar retefuente, no le pueden practicar reteo. ¿Qué pasa entonces? Faismon SAS es autorretenedor, ¿sí? Cuando él compra, ¿qué retención va a hacer por compras? ¿Qué retención va a hacer? Él me va a hacer solamente retefuente, porque él no puede hacer rete IVA. Así las cosas, yo me voy a anticipar a esa retención que él va a hacer. Y aquí la tenemos. 13.55.15, anticipo de retención en la fuente del 2.5 porque es una compra de bienes, ¿sí? Del subtotal, 2.5 del subtotal, y lo causo. Vamos a calcular el costo de la mercancía por cobrar clientes. El costo de la mercancía vendida dice el ejercicio que es el 75% de la venta. Entonces, a la venta le calculo el 75% y ese sería mi costo. Saco de mi inventario, por eso está el crédito, esos 100 millones de pesos. Esos 100 millones 500.000. Posteriormente, calculo la autorretención especial, que sería el 0.4% de las ventas. Entonces, a 134 millones de pesos, lo multiplico por el 0.4% y me da la autorretención especial, que para el caso es débito 13.55.75 débito y su contrapartida al crédito la 23.65.75. Así de sencillo. No es más, chicos. Aquí tenemos lo que es una venta. Recordemos que en todo hecho económico hay por lo menos dos personas involucradas, que para el caso, si yo estoy vendiendo, hay otro que está comprando. Las habilidades de cada uno no es más, chicos. Deben de jugar con lo que les acabé de decir, ¿sí? Con esos criterios, esos conceptos al momento de comprar, al momento de vender y para de contar. Son solamente 4 regímenes tributarios que observamos y que si ustedes se memorizan esa dinámica, va a resultar supremamente fácil la causación de cualquier hecho económico. No es más, hasta una nueva oportunidad.